Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un gozo para mí poder encontrarnos una vez más en este día. Soy el pastor Alejandro Varela, desde La Paz, Baja California Sur, en México, presentándome delante de usted con el privilegio de compartir la palabra del Señor. Y todo el mes de mayo y lo que va de junio hemos estado viendo interesantes temas acerca de la familia, lo que Dios enseña acerca de la familia. Las 2 últimas semanas hablamos acerca del matrimonio. Y bueno, tenemos que llegar a este punto. Cuando el divorcio nos alcance. Sí, porque muchos matrimonios en nuestro tiempo están terminando en divorcio. Y las cuestiones desde hace muchos siglos ha sido si el divorcio es correcto, si el divorcio está permitido por Dios, si la Biblia habla acerca del divorcio. Y tenemos que decir que sí, la Biblia habla acerca del divorcio, pero creo que estamos muy confundidos sobre lo que Dios dice exactamente sobre el tema. Y es verdad que de pronto cuando estamos viendo matrimonios que se están dañando el uno al otro, que están dañando a los hijos, nos preguntamos, ¿deben seguir juntos? ¿Dios no quiere que se separen? Y ese montón de preguntas y cuestionamientos nos han estado llevando a equivocarnos, a hacer las cosas mal, a no hacerlas conforme a la dirección de Dios. Y esto trae un montón de consecuencias extras que también estamos batallando con ellas. Es por eso que me pareció importante que pudiéramos hoy hablar de lo que Dios dice cuando el divorcio nos alcance y que podamos entender perfectamente lo que hay en el corazón de Dios sobre este tema, sobre este asunto, las implicaciones que tiene, las verdaderas causas del divorcio, porque de pronto hasta en eso estamos confundidos. Por eso quiero invitarle para que vayamos juntos a la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos y entramos de lleno en este asunto cuando el divorcio nos alcance? Padre Celestial, queremos acercarnos a tu presencia y suplicarse que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón. Sobre todo, Señor, si en este momento de nuestra vida estamos viviendo un matrimonio con conflictos, con problemas, si hemos estado pensando en el divorcio o si incluso ya somos personas que han pasado por el divorcio. Ayúdanos a entender en este momento de nuestra vida cómo aplicar tu palabra para estar en el centro de tu voluntad. Derrama más misericordia en nuestras vidas, en nuestras familias. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, voy a tratar de ser muy objetivo sobre el asunto, no poner nada de mi opinión o de lo que yo quiero, de lo que yo piense, sino solamente basarme en lo que Dios nos dice. Finalmente, en este encuentro con Dios, lo que deseamos es que Dios hable hoy. Así que primeramente, permítame decirle algo que puedo afirmar porque lo encuentro en la palabra de Dios. El divorcio no es pecado. El divorcio no es pecado. Usted puede leer toda la Biblia y se va a encontrar que nunca aparece el divorcio en la lista de pecados. Y hay muchos pasajes que nos dan una relación de pecados así describiéndolos uno tras otro, y el divorcio no aparece en ninguno de ellos. Pecados serían algunas de las cosas que suceden y que provocan el divorcio o que se dan en medio del divorcio. Pero en sí el divorcio no es pecado. Lo que sí necesitamos dejar en claro es que el matrimonio fue diseñado por Dios y el divorcio no agrada a Dios. El divorcio no entró en el diseño divino. Aquí quiero compartir con usted en el pasaje que se encuentra en Malaquías capítulo 2 y permítame leer los versículos del 13 al 16. Escuchemos con atención lo que Dios nos dice. Y esta otra vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de su mano. Mas dirán, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. Cuando Dios habla del divorcio en este pasaje del Antiguo Testamento, nos está abriendo su corazón. Él está diciendo específicamente que muchas de las causas del problema de la nación de Israel estaban en la deslealtad en la relación matrimonial.
y que entonces no estuviéramos esperando que Dios respondiera o que Dios bendijera o que Dios arreglara la condición del pueblo mientras hubiera esta deslealtad. Y lo dice claramente, porque Dios aborrece el divorcio, lo desprecia. El matrimonio es algo que Dios diseñó, por lo tanto, romper o intentar romper algo que Dios hizo no puede agradar a Dios. Lo desagrada terriblemente. Hay dolor en el corazón de Dios. El versículo 13 nos dice que Él dijo que se cubrió el altar de lágrimas, de llanto y de clamor. Fíjese cómo algo que Dios bendijo, algo que Dios unió, cuando lo intentamos romper o cuando lo separamos como humanos, estamos provocando en el dolor en el corazón de Dios. Y tal vez nos preguntemos, ¿por qué? En el versículo 14 nos dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Porque Dios ha sido testigo. Dios ha sido testigo de cómo en ese pacto matrimonial hemos llegado a la deslealtad al grado de romperla. El Señor es testigo de lo que usted y yo vivimos en nuestro corazón, de lo que vivimos en nuestra relación matrimonial, y Él es testigo de la deslealtad y del quebrantamiento del pacto que hicimos cuando reconocimos y aceptamos que esa persona con la que nos unimos en matrimonio es la que Dios había creado especialmente para nosotros. En el versículo 15 incluso hace la pregunta, ¿no hizo Él uno? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. No debemos olvidarnos que el matrimonio es diseño de Dios y que Él hizo uno. Recuerde que cuando unió a Adán y a Eva y les dijo, ya no serán más dos, sino una sola carne. Es lo que hace Dios, porque creó a la persona idónea para la otra persona, los une en matrimonio y Él afirma, y lo voy a mencionar un poco más adelante, que lo que Dios une no lo puede separar el ser humano. Por eso es que Dios no acepta el divorcio, Dios no aprueba el divorcio, Dios aborrece el divorcio. Sin embargo, no dice en ningún momento que quienes lleguen al divorcio estén cometiendo pecado. Porque ¿habrá alguna razón para que Dios aprobara el divorcio? Me parece importante que veamos también que la cuestión del matrimonio no solamente era bendecir a la pareja al darles a alguien con quien disfrutar la vida. Dice claramente en el versículo 15 aquí de Malaquías capítulo 2 que buscaba una descendencia para Dios. El plan de Dios siempre fue que ese matrimonio con relación con Dios se multiplicara, fructificara y gobernara sobre su creación. Pero en relación con Dios, buscaba una descendencia para Él, un plan en el que su pueblo llenaría el mundo y el mundo estaría lleno de personas que amaran a Dios y temieran a Dios. Así que el divorcio rompe terriblemente el diseño, el plan y los propósitos de Dios. Por eso sí debemos entender, aunque el divorcio en sí no es pecado, es algo que Dios no aprueba, algo que Él no diseñó, algo que Él no acepta, que no empata con su corazón y con sus propósitos. Por eso lo aborrece, lo rechaza terriblemente. Espero que eso pueda quedarnos claro de inicio. El divorcio no es pecado, pero desagrada totalmente a Dios y va en contra de sus planes y de sus propósitos. Otra cosa muy importante que vamos a entender y necesitamos entender y que Dios nos habla acerca del divorcio cuando nos alcanza en el matrimonio, es que el divorcio no es plan de Dios. El divorcio no es para nada algo que Dios haya diseñado, que Dios haya puesto como opción para el ser humano, sino que es algo que los hombres instituimos. Aquí quiero compartirle dos pasajes paralelos que hablan del mismo evento, pero que nos tocan algunos detalles diferentes. El primero que quiero leerle está en Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9. Primero escuchemos este. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo,
¿no han leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de su corazón Moisés les permitió repudiar a sus mujeres. Mas al principio, y escuche esto, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, el otro pasaje se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos del 2 al 12. Escuche por favor. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Muy bien, vamos a reflexionar en estos dos pasajes, porque es importante que entendamos realmente lo que Dios nos está hablando acerca del divorcio, porque cuando el divorcio nos alcanza, necesitamos saber lo que realmente estamos haciendo, si estamos tomando esa decisión. Bien, el divorcio no es plan de Dios. Y mire que ha sido un tema polémico desde el principio. Aquí estamos hablando del primer siglo, donde hombres ya venían con ese cuestionamiento y tratando de hallar y hacer caer a Jesús en una falsedad o en un error. Le hicieron esa pregunta. ¿Es lícito? ¿Se puede? ¿Es posible que un matrimonio termine en divorcio? Yo creo que es importante que analicemos la pregunta. ¿Es lícito? Y el Evangelio de Marcos nos dice que las personas le preguntaban si era lícito el divorcio por cualquier causa. Lo dice Mateo. Marcos no nos dice este detalle. Pero la pregunta en sí es, ¿se puede? ¿Es permitido? ¿Es lícito? Y es importante que analicemos la respuesta de Jesús. Habla del diseño original del matrimonio. Dice, el que los hizo, al principio los hizo, varón y hembra. Esto es muy importante. ¿Cómo surgió el matrimonio? Y aquí le recomiendo, si usted no ha escuchado los mensajes de las semanas anteriores, ahí explico el pasaje de Génesis capítulo 2, donde el Señor está instituyendo el matrimonio. Vamos al principio, dice Jesús. Dios creó a un hombre, y de la esencia de un hombre formó a una mujer, especialmente para él. No un montón de mujeres para que él escogiera, no un montón de hombres y mujeres para que probaran unos con otros hasta que escogieran a quien más les gustaba. Una persona creada especialmente para otra, un varón y una mujer, creados el uno para el otro. Y luego dice, va a llegar el momento en el que tendrán que dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer, y serán una sola carne. Dios diseñó al varón, y no olvidemos que del varón sacó lo que necesitó para crear a la mujer. Así que la mujer complementa al varón. En el diseño de Dios son uno. Y en el momento en que entienden que son el uno para el otro y se unen en matrimonio y Dios nos bendice, literalmente ya somos uno. No somos dos. Y Jesús lo dice claramente, ya no son más dos, sino una sola carne. El matrimonio no es un invento humano. Por eso el ser humano no puede disolverlo. El hombre fue creado por Dios y la mujer por Dios para integrarse en uno. Y es lo que el matrimonio hace. Nos integramos en una misma persona, en una unidad indivisible. Es por eso que Jesús
algo que no había mencionado en Génesis, lo dice aquí. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora es importante notar también que Jesús hace referencia a lo que mandó Moisés y les pregunta, tanto en el pasaje de Mateo como en el de Marcos, ¿qué les mandó Moisés? Escuche esto. No dice qué es lo que Dios dijo. No dice cómo fue el diseño original. Él habla del diseño original, un hombre, una mujer que se unen en uno y son tan uno que no se pueden separar. Pero entonces si les pregunta, ¿qué fue lo que mandó Moisés? Y ellos responden, Moisés mandó dar carta de divorcio, o Moisés permitió. Usted puede encontrar esto en Deuteronomio capítulo 24, donde Moisés, no Dios, Moisés establece la opción de dar carta de divorcio. Pero no fue parte del plan de Dios. Y si usted y yo somos temerosos de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios y que los propósitos de Dios se cumplan, hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Si no lo hacemos de esa manera, el divorcio viene a ser una opción, no de Dios. Recuerde que Dios aborrece el divorcio. Es una opción que tenemos los seres humanos por nuestra terquedad, por la dureza de nuestro corazón que voy a mencionar ahorita un momento más adelante. En el pasaje también se menciona el adulterio como la única causa por la cual una persona se pueda divorciar desde el punto de vista del humano, de Moisés, no de Dios. Y esto es porque, como dice en el pasaje de Malaquías, fuimos desleales con la mujer o con el hombre, dependiendo si es hablando la mujer, con quien hicimos ese pacto y reconocimos que fuimos creados el uno para el otro. Cuando ya hay un engaño y violamos esta lealtad, este principio, esta unidad, haciéndonos una carne con otro, esta es una opción que Moisés, el ser humano, da para el divorcio, pero nunca como parte del plan de Dios. Nunca como una opción, como una puerta de salida a una falla en el plan de Dios, porque Dios no se equivoca. El hombre que Dios creó para usted, dama, es el con el que debe vivir, porque con él es con quien podrá ser quien debe ser y disfrutar lo que debe disfrutar. Y en su caso, varón, igual, la mujer con la que Dios le unió, es la mujer que le dará plenitud, perfección, gozo y propósito. Sí, tal vez se pregunte, pero no estamos viendo eso en nuestro matrimonio. Ha sido tan doloroso, ha sido tan lastimero, ha sido tan lleno de sufrimientos. Entonces tenemos que analizar las cosas que hemos permitido que nos llevan a ese punto. Pero no es que Dios se equivocara, ni es que Dios quiera que suframos en una relación que nos está haciendo daño. Por eso es importante primero comprender que el divorcio no agrada a Dios, no es pecado, pero es algo que Dios reprueba. Y que el divorcio no es parte del plan de Dios. No fue diseñado por Dios para darnos opciones de corregir errores. Porque si siguiéramos la voluntad de Dios, no nos equivocaríamos. Habrá sufrimientos, pero serán parte del proceso de perfección en la relación matrimonial. Pero no llegaríamos al divorcio. El divorcio no es plan de Dios. Ahora aquí llegamos a un punto muy importante. El divorcio es consecuencia de la dureza de corazón. Hablamos muchas veces de las causas del divorcio. ¿Qué cosas son las que llegan o provocan un divorcio? Mire, no importa que le pongamos diferentes nombres. La verdad es que llegamos a una sola causa del divorcio. La causa del divorcio es la dureza del corazón. Aquí en Marcos capítulo 10, en el versículo 5, Jesús dijo, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento, hablando de que Moisés fue el que permitió. Y en el pasaje de Mateo capítulo 19, en el versículo 8, dice, Él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Este punto es importante. Por la dureza de su corazón. Y hace Jesús la aclaración, este no es el plan original. Esta no es la opción de Dios ni es parte del diseño de Dios. Pero sí es importante que veamos que se llega al divorcio porque hay dureza en el corazón. Dureza porque hay un punto en ese matrimonio que fue bendecido por Dios, en el que dejamos de comunicarnos,
dejamos de expresarnos el amor, dejamos de tratarnos con cariño, y entonces la dureza del corazón, que sí produce pecados, empieza a dañar la relación. Después, en lugar de que haya comunicación, de que haya perdón, en lugar de que con humildad resolvamos las cosas, la dureza del corazón nos va llevando a cosas peores. No solamente a maltratar a nuestro cónyuge o a ignorarlo o a no expresarle nuestro amor, sino a buscar luego con otras personas que vienen a tratar de llenar esos vacíos, y por la dureza de nuestro corazón cometemos adulterio, cometemos infidelidad y hacemos muchas otras cosas, y todas por la dureza del corazón. Piense por un momento. ¿Qué padre, qué madre estarían dispuestos a separar a sus hijos de uno de sus padres? Solo la dureza del corazón. La causa verdadera del divorcio es la dureza del corazón del ser humano. Y sí necesitamos entender las consecuencias del divorcio, porque una de las consecuencias del divorcio es que ya no hay otra persona que pueda llenar nuestras vidas. No hay otra persona que haya sido diseñada para nosotros, solamente una. Y mire, por ejemplo, en Mateo 19, en el versículo 9, Jesús dice: yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer o se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En el pasaje de Marcos capítulo 10, también nos dice ahí en los versículos 11 y 12, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Este punto quedó muy claro por Jesús. Luego también en el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, Jesús también vuelve a mencionar esta importante consecuencia del divorcio. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, dice Jesús, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada, comete adulterio. Otro pasaje también en Lucas capítulo 16, versículo 18. Mire lo que dice aquí el Señor. Palabras de Jesús: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y otro pasaje más, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, en el versículos 2 y 3, dice así: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La consecuencia del divorcio es que habrá adulterio si se llegan a casar con otra persona. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que Dios diseñó a alguien especialmente para usted. Y usted se une en matrimonio con esa convicción de que Dios los creó el uno para el otro. Si en algún momento se divorcian, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Como el divorcio no es aprobado por Dios, la persona que Dios creó para usted siempre será su esposo o su esposa. Si usted se divorcia, cosa que hacemos los humanos, y se casa con otra persona, entonces ya comete adulterio, porque tendría dos mujeres, la original y otra. Mucha gente se ha preguntado por qué tan estricto si vemos en la misma Biblia que hubo hombres de Dios que tuvieron varias esposas. ¿Dios aprobaba eso? Nunca. Nunca Dios ha aprobado el adulterio, ni que un varón tenga relaciones sexuales con dos mujeres o más mujeres, ni que una mujer tenga relación con varios hombres. Solamente uno. Cuando los unen en matrimonio y pueden tener relación sexual, se unen en una sola carne, y nadie puede separar eso, y lo dice: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Así que con un nuevo matrimonio hay adulterio. Ahora Dios, en su gracia maravillosa, perdona eso,
Podemos ver casos como el de David, que tuvo varias esposas, Abraham, por ejemplo, que cometió adulterio con su sierva para tener un hijo en su propia idea o la de su esposa para ayudarle a Dios de alguna manera. Podemos ver el caso de muchos otros en la Biblia que tuvieron varias esposas, pero nunca fue el plan de Dios y nunca fue aprobado por Dios, ni fue algo que Él aceptara. Eso es algo que debemos dejar en claro. Y cada una de estas personas en la Biblia que cometieron adulterio, sufrieron las consecuencias, lo que nos confirma que Dios jamás ha aceptado no solo el divorcio, sino el adulterio. Así que no podemos basarnos en ello para justificar el divorcio. Una consecuencia terrible del divorcio es que si se vuelve a casar la persona, estará cometiendo adulterio y vivirá en adulterio. Ahora aquí puede surgir la pregunta: entonces, para no romper con lo que Dios unió, ¿debemos quedarnos en un matrimonio que nos está destruyendo? ¿Debemos quedarnos en un matrimonio que nos está lastimando o que está dañando a nuestros hijos? Lo ideal es que el esposo y la esposa se humillen delante de Dios, arreglen su relación de pareja, permitan que Dios entre y entonces les dé los elementos para restaurar esa relación. Si hay estos corazones humildes, ningún matrimonio tendría que llegar a divorcio. Y tampoco tendríamos que decir, voy a quedar en una relación que nos está dañando, porque ya no estaría el daño en esa relación. Pero, por la dureza del corazón, es que hay ocasiones en que es necesario separarse. Así que hay un motivo que permite el divorcio. Y es la misma razón de la dureza del corazón, pero también el daño que podemos estarnos haciendo por la dureza de nuestro corazón. Y aquí quiero llevarle a otro pasaje muy interesante que se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 7, versículos del 10 al 16. Quiero pedirle que escuche con atención, por favor. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera sus hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Aquí la clave está en lo que dice aquí en el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí vemos una puerta al divorcio, donde es lo mejor, porque cuando una persona creyente en Cristo está en una relación matrimonial con alguien con dureza del corazón, que no está dispuesto o dispuesta a mejorar la relación, a perdonar, a amar, a ser gentil, a fortalecer esa relación, si no hay disposición, dureza del corazón, el creyente que está sufriendo, porque Dios está dando por hecho que el creyente es el que está dispuesto a humillarse, y el que no es creyente es el que endurece su corazón. Y es cuando dice que lo ideal es que no se separe, porque pudiera ser el instrumento de salvación para su pareja y también el instrumento de salvación para sus hijos. Pero si no es así, es cuando dice que el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Es decir, no tiene que quedarse a servir en una opción donde se está dañando. Esa es una razón por la cual llegamos al divorcio. No es que Dios lo permita, no es que Dios lo mande y no es que Dios lo dio como opción. No.
Por eso Pablo aquí está diciendo, aquí lo que sigue lo digo yo, no el Señor. Porque es cierto, y tenemos que ser conscientes. Cuando hay dureza del corazón en uno, hay un daño tremendo en los demás. Dios no quiere que vivamos eso. Dios nos ha llamado a paz. A paz nos llamó Dios. Por eso, no permanezca en esa relación matrimonial. Sepárese. Pero sí debe quedar claro que aún separándose, delante de Dios siguen siendo esposos. Y si cualquiera de los dos se vuelve a casar, está cometiendo adulterio. Pero sí es importante que nos demos cuenta de que hay una razón verdadera por la cual el divorcio está siendo permitido. No por Dios, sino más bien cuidando el corazón de los hombres y mujeres a los que Dios ama y que están dispuestos a ser humildes y a someterse a Dios, pero que están relacionados o casados con una persona que tiene dureza de su corazón, en donde en todo caso es permitido por los seres humanos, porque la separación no se da, es decir, no dejan de ser uno, nunca, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y aquí llega otro punto muy importante, la gracia de Dios. El divorcio y la gracia de Dios. Miren, necesitamos entender que Dios no está enfocado en puntos muy específicos para determinar cómo ser en cada caso, sino que Dios es Dios. Antes de que existiera la humanidad, antes de que existiera la Biblia, antes de que existieran los mandamientos, antes de que existiera el pecado, estaba Dios. Y Dios es amor, y Dios es un Dios de gracia, y Dios es un Dios de misericordia. Así que obviamente que cuando haya un divorcio, cuando hay un matrimonio que está destruyéndose por la dureza del corazón de ambos o de uno, va a llegar el punto donde tendrán que divorciarse. Pero para Dios siguen siendo esposos. Pero entonces viene la misericordia de Dios. Y nos dice claramente en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Qué pasa cuando dos personas llegaron al divorcio sin haber sido creyentes y luego alguna de ellas o ambas reciben a Cristo en su corazón? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es gracia de Dios. No es que haya una cláusula en donde Él permita que alguien se pueda volver a casar. Simplemente es cuando se anuló su pasado y comienza una nueva vida en Cristo Jesús y entonces se vuelven a casar. Por eso hay matrimonios que usted y yo conocemos, que son segundos matrimonios y que son bendecidos por Dios. Porque se aplica esta verdad bíblica de que en Cristo, cuando permanecen en Él, todo lo que pasó en el pasado ya no cuenta. Es borrado por el Señor, por su gracia y su misericordia. Y ahora en Cristo todo es hecho nuevo. Una nueva relación de pareja que es para toda la vida. Ahora, a mí me parece importante que no olvidemos las palabras de Jesús. Él claramente dice que si usted finalmente se divorcia, quédese sin casar porque si no estará cometiendo adulterio contra su pareja original. Entonces a mí me parece que cuando aceptamos esto, una persona que se ha divorciado y que es creyente en Cristo, no está buscando casarse de nuevo. No lo tiene como su propósito o su anhelo. No está buscando pareja, que es lo que sucede muchas veces. La persona en Cristo que se divorcia debe en Cristo determinar que ya no se va a volver a casar. Ahora fíjese aquí algo extraordinario. Dios de misericordia. Dios de segundas oportunidades. Dios conoce nuestro corazón. Y sabe que hay personas que necesitan esa relación matrimonial que les dé sentido, propósito y complemento. No lo estamos buscando nosotros. Pero Dios, en su gracia y su soberana misericordia, decide complementar nuestra vida con alguien más. Un nuevo matrimonio con otra persona, pero diseñado por Dios, traído a nosotros por Dios. Qué diferente cuando finalmente nos damos cuenta que dos personas movidas por Dios se reencontraron y decide Dios unirlos en matrimonio. Y es cuando vemos, sí, matrimonios, incluso de pastores que fueron divorciados, pero que ahora están unidos en un matrimonio que es santo,
que es ejemplar, que es bendecido por Dios, y que es cuando la gente dice, pero ¿por qué entonces sí se puede? No, es que no se trata de que si se pueda o no se puede. El Señor fue muy claro, no es lícito. Dios no lo acepta. Pero cuando nos sometemos a Dios, por gracia y solo por misericordia, Él pudiera traernos a otra persona para complementar su propósito en nuestra vida y que nosotros podamos cumplir sus propósitos en este mundo. Porque casados es la manera como Dios quería asegurarse una descendencia para Él. ¿Recuerda? Lo vimos ahí en Malaquías capítulo 2. Así que entendamos la gracia de Dios en personas que han tenido que caer en el divorcio. Personas a las que el divorcio les alcanzó. Pero sí debe quedarnos claro, si usted está buscando un nuevo matrimonio, si usted está buscando otra pareja, usted puede estar en riesgo de cometer de nuevo adulterio que le traiga consecuencias a ese nuevo matrimonio. Por eso deberíamos permitir que sea Dios. El apóstol Pablo nos dice y nos aconseja que si ya no están casados, que no procuren casarse, que si están casados no procuren divorciarse. Pero en el estado en el que Dios nos llame, en ese nos quedemos y le dejemos a la gracia de Dios lo que necesitamos. Por eso yo creo que algo importante es que no juzguemos a personas que han caído en el divorcio. No juzguemos ni descalifiquemos a personas que han vuelto a casarse con otras personas. Nosotros no somos quienes, solamente Dios. Y hay personas que dicen, es que yo merezco ser feliz. Pregúntese esto, ¿mereces ser feliz? ¿Realmente? ¿Con su vida pasada, con sus malas decisiones, merece ser feliz? Es mejor que pensemos al revés. No merecemos nada. Pero si Dios quiere darnos otra pareja para darnos felicidad, que sea Dios, no nosotros. Este tema del divorcio es un tema complicado. Por eso no hay que dar nuestras opiniones. Hay que ir a lo que Dios dice. Y Dios no es un Dios cerrado. Este no es un libro solamente que dejó reglas. Es un libro en el que podemos comunicarnos con Dios y saber lo que Él dice sobre nuestro caso particular. El plan de Dios es que su matrimonio sea para toda la vida, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por eso yo debo decir, delante de Dios no existe el exesposo o la exesposa. O dígame cuando decimos, ese es mi exijo o ese es mi expapá. No, ¿por qué? Porque es una relación que no es cierto que la rompemos. El matrimonio así es. Solo que no queremos aceptarlo, porque el matrimonio lo hizo Dios, la unión la bendijo Dios, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Por eso no existe la exesposa. ¿Qué pasa entonces? Una persona que se ha casado 2 veces, tiene 2 esposos, delante de Dios. ¿Hace algo que él acepta? No, pero por gracia lo deja pasar. Lo vimos en el caso de David, Abraham con su esposa Sara y con Agar. La gracia de Dios. No es el plan de Dios, no es el ideal, ni intente vivirlo. Mejor viva las cosas a la manera de Dios. Si usted es una persona que está enfrentando el divorcio, busque al Señor. Si usted es una persona que ya está divorciada y necesita compañía, dedíquese al Señor. Si usted es una persona que está necesitando una pareja, solo pídasela al Señor. Pero no haga nada a su manera si usted ya cayó en este error del divorcio, que aunque no es pecado, desagradó a Dios. Pero si usted es una persona soltera, espérese, ore y confíe en cómo Dios diseñó el matrimonio. Vívalo a su manera, a la manera de Dios, para que usted no tenga que pensar en el divorcio como una opción. Permítame orar. Cualquiera que sea su caso, Dios es la respuesta. Jesús es su esperanza. Padre bendito, tú conoces nuestra vida, nuestro corazón, nuestro matrimonio o nuestro matrimonio deshecho. Queremos ponernos en tus manos, Señor, para que en nuestro caso, en mi caso, tú nos guíes a cada uno, a lo que tú quieres, a lo que tú tienes, y que nosotros solo estemos ahí listos a recibir, sabiendo y confiando que tú tienes lo mejor para nosotros, Padre. Así que bendícenos, ayúdanos, y si podemos corregir algo del mal que ya hicimos, guíanos también a hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga grandemente. Soy el pastor Alejandro Varela, desde La Paz, Baja California Sur, en esta todavía fresca mañana de junio.
Le ruego a Dios que nos conceda la bendición de encontrarnos la próxima semana para escuchar un nuevo mensaje que aún tiene que ver con la familia. Y yo confío y espero que su vida y su hogar recibirán la bendición de Dios y podremos comprobar que su palabra nunca falla. Si el Señor nos concede la vida, nos vemos la próxima semana. No olvide, comparte este mensaje. Quizá haya personas que están necesitando saber lo que tienen que hacer cuando el divorcio los alcance. El Señor le bendiga.